Buenas tardes a todos y bienvenidos todos mis hermanos a este servicio de oración. Espero que Dios les dé un poco de entendimiento a mis hermanos y a todos los que nos visitan en este día. Un poco de entendimiento, porque este entendimiento que Dios nos puede dar es poder discernir de lo bueno con lo malo, positivo con negativo. Me puse a pensar ahorita y digo, entonces el discernimiento de poder saber que es una cosa correcta y una incorrecta no es del hombre. Es solamente cuando Dios da ese entendimiento a la persona. Les abre el entendimiento para que puedan comprender qué está bien y qué está mal. En tiempos modernos podemos darnos cuenta que el mundo está todo confundido, ya no saben qué es bueno, no saben qué es malo. Están llamando a lo bueno malo y a lo malo lo están llamando bueno. Y supuestamente ellos están en lo correcto. Es aquí donde yo me pongo a pensar, ¿por qué vengo a la iglesia? Porque quiero pensar que venimos aquí para que Dios nos abra un poquito del entendimiento, que podamos comprender qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿Qué estoy haciendo mal y qué estoy haciendo bien? ¿Dónde debo de trabajar mejor mi vida y dónde no la debo de trabajar? ¿De qué me tengo que abstener y de qué no me tengo que abstener? Solamente en las palabras de Cristo y de nuestro Señor nos dan ese entendimiento, pero no a todos. No a todos, porque Jesús ya lo había dicho cuando Él vino a la tierra. Aquellas personas que no se quedaban con Él, que no miraban la verdad, que no miraban al Mesías, que no miraban el amor de Dios en este hombre, Jesús dijo, esta gente tiene ojos, pero no ven. Esta gente tiene oídos, pero no oyen. Y es que su mente ya se engrosajó. No quieren que yo los sane. No quieren ver ni entender, porque su mente ya se ha engrosajado. Porque tienen que cambiar. Y es ahí donde está el problema, en el cambio. Quisiera empezar este estudio leyendo Lucas 12 del 45 al 47. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en esta parábola, que es una parábola. Lucas 12, del 45 al 47. Dice: Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad del Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Yo sé que si usted como amigo viene aquí y está leyendo esta parábola, a lo mejor la puede entender de una manera física, ¿verdad? Si usted viene aquí a trabajar a Estados Unidos y se le ocurre no hacer la voluntad de su patrón, pues lo van a correr, ¿verdad? Si usted piensa en su corazón y dice, mi patrón se fue y va a tardar en llegar porque va a estar 3 días fuera, se fue a Phoenix y no va a llegar, voy a hacer lo que me dé mi gana y no va a terminar el trabajo, y cuando venga el patrón ve que no hay avance, lo van a correr y le van a llamar siervo inútil y se empieza a quemar ese siervo ante la sociedad. Ese hombre es un flojo, ese es un ratero, ese es esto. Eso es una manera de entenderlo físicamente. Y si usted como invitado viene y no entiende esto, pues tampoco va a entender lo espiritual. Así como Cristo le dijo a Nicodemo, oye, si las cosas físicas no las entiendes, ¿tú crees que va a poder entender lo espiritual? Pues tampoco lo va a entender. Pero esta parábola se refiere a nosotros, a los que hemos entendido la voluntad de Dios. Los que sabemos cuál es el propósito que Dios quiere para nosotros. Se refiere a nosotros.
Que en nuestra mente pensamos y decimos, el Señor tarda mucho en llegar. Puedo irme para acá, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, que al cabo, pues quién sabe cuándo irá a venir Cristo. El Señor nos está diciendo a nosotros, los que conocemos su voluntad, que recibiremos mucho más azotes de aquellos que no la conocieron. Me puse a pensar en esta escritura porque el hermano Francisco la sacó el jueves sobre el tema de que a veces no nos estamos poniendo a pensar en lo que viene. No estamos preparados para la vida eterna. Yo me puse a pensar que quizás muchos de nosotros, hermanos y hermanas que estamos aquí, ojalá, y si no sé, están de acuerdo conmigo, pero yo pienso, este es un pensamiento nada más mío, que aproximadamente 50 años atrás, el hombre ha perdido la brújula. Y estoy hablando del hombre espiritual. Como que nuestro propósito ya no es crecer o ya no es la vida eterna. Que hace 50 años la iglesia empezó poco a poco en decadencia e irnos más fabricándonos un mundo de fantasía, un mundo de cosas materiales, un mundo de materia. Como que cuando yo les pregunto a ustedes, ¿quieren heredar la vida eterna? Cualquier joven me diría, ¿y eso con qué se come? ¿Qué es la vida eterna? Cualquier serie del Netflix es más importante que la vida eterna. ¿De qué me está hablando, hermano? Yo no entiendo qué está hablando de la vida eterna. Y sí, estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo que cualquiera que me respondiera eso estaría de acuerdo. No hay una especie de visión. ¿Qué significa la vida eterna? ¿Qué hay después de la muerte? Pues sí, en la iglesia me dicen algo, pero pues no veo que ni el que predica está convencido, yo mucho menos de lo que están hablando. Es más, mi padre nunca creyó en la resurrección de los muertos. Él una vez me dijo, en un desayuno me dijo, o sea, ¿tú crees que vino un hombre y lo mataron y que se levantó de entre los muertos? Yo me acuerdo lo que le contesté, pero él no creía. Él no creía en la resurrección de los muertos. Él no creía que un hombre había sido crucificado y había resucitado. Y muchos de nosotros quizás tampoco creemos, porque la resurrección de los muertos aquí y la segunda resurrección es la vida eterna. Cuando enseño el curso bíblico les digo a mis estudiantes, si te fijas cómo la primera resurrección empieza cuando pasan el mar muerto, ahí es cuando Dios lo liberó. Dice el apóstol Pablo que todos en Moisés fueron ¿qué? Bautizados. Y después duraron 40 años siendo probados para la segunda resurrección, que es cuando pasaron el río Jordán y entraron a la tierra de Canaán. En esa segunda resurrección representa nuestra segunda resurrección, que va a ser la vida eterna. Pero como digo, muchos pues no vemos eso como algo primordial. No es algo que nos interesa mucho, especialmente por las comodidades en las que hoy vivimos. Demasiadas comodidades. Todo lo queremos nuevo, todo lo queremos de primera. Y pues, hermanos, la vida eterna viene siendo un segundo o tercero idea. Si están de acuerdo conmigo, está bien, y si no, también. ¿Y a qué me refiero sobre el punto de que estoy perdiendo piso o que estamos perdiendo piso? ¿A qué me refiero con eso? Precisamente la escritura que para mí es clave, vamos a leerla, Filipenses 3:14. Filipenses 3:14. En Filipenses capítulo 3, versículo 14, dice la palabra de Dios así: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El Espíritu Santo en este hombre está diciendo que él prosigue una meta. Él tiene un gol, él tiene una ilusión, tiene una esperanza, una meta. ¿Y cuál es esta meta? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
¿Qué se refiere a esto, hermanos? ¿Qué está diciendo este hombre? Está diciendo que el Señor está llamando. Está llamando. ¿A qué te está llamando? Te está llamando el Señor a que imites a Cristo, que madures espiritualmente. El Señor te está invitando a que seas una persona que sabes razonar bien lo que es malo y lo que es bueno. Y que sepas que poner primero a Dios es lo más importante de tu vida. Y que no hay otra cosa más importante de entender y alcanzar esta madurez. Como digo, la cual muchos quizás no es algo que nos interese. Y es que esta madurez solamente Dios la dará al que Él quiere. Ahí mismo en Filipenses 2:13 dice la palabra de Dios, en Filipenses 2:13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces yo me pongo a pensar, si mi meta es alcanzar la vida eterna, ¿eso va a producirlo Dios o no lo va a producir Dios? Y no lo va a producir porque mira que a nosotros pues no nos llama la atención la madurez ni la vida eterna. Yo tengo otras prioridades. No es la vida eterna, no es la madurez. Yo tengo otras prioridades en mi vida. ¿Cómo voy a hacer que Dios obre en mi vida? ¿Cómo va a obrar Dios en mi vida si yo mismo no le doy prioridad a las cosas importantes? Entonces, después de todo eso, me puse triste y dije, wow, será muy triste que yo o alguno de otros de mis hermanos no alcance la vida eterna. Porque no fue nuestra prioridad. Pudimos estar toda la vida dentro de la iglesia, pero nunca pudimos ver qué tan importante era aquel crecimiento. Otras cosas siempre fueron prioridades antes que crecer. ¿Por qué? Hay veces que me pongo a pensar, ¿no tuvimos la fe? Que imagínate, hermano, que después de haber estado un tiempo aquí en la iglesia y al fin de tu camino, te das cuenta de que tú no estabas listo para heredar la vida eterna. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No eras de fe? ¿O no tuviste el tiempo para pensar un momento? Así que yo lo que veo, que a pesar de que podríamos pensar, bueno, entonces si toda la iglesia estamos, y no nomás esta iglesia, a niveles mundiales, Satanás ahora sí como que ha invadido completamente con toda su oscuridad y con todo su engaño, ha invadido a las iglesias de Cristo engañándolas. Podríamos pensar, bueno, entonces ¿por qué no se termina el mundo? Yo quiero pensar que dentro de las Escrituras todavía hay una esperanza, y es que eso es lo que yo puedo ver en el amor de Dios. Y precisamente esta escritura que vamos a leer es una escritura que tiene que valer oro para nosotros. Una escritura que se tiene que grabar en esta tarde en tu mente. Tienes que grabártela en tu mente y decir qué estoy haciendo con esta escritura en Efesios 5:16. Vamos a ver qué dice Efesios 5:16. Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo quiero entender que el Espíritu Santo nos está hablando hoy aquí, diciendo, aprovechen bien su tiempo. ¿Por qué, Señor? Porque los días son malos. Si esa escritura se escribió hace 2000 años aproximadamente y el Espíritu Santo lo había plasmado a través del apóstol diciendo que los días son malos, hoy los días son horribles, son peores, los días son malos. Me dio gusto que el Señor, a pesar de que pueda por un lado decirnos que no estamos poniendo atención a lo que Él quiere, por otro lado me dice, aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Y yo quiero entender y creer que a pesar de muchos podemos y sabemos que sí son los tiempos malos.
¿verdad? Y vemos aquí una llave que el Señor nos quiere dar. Aprovecha bien el tiempo. Porque quizás de aquí en adelante se va a determinar qué clase de cristianos somos de acuerdo en lo que gastamos el tiempo. ¿Qué estás haciendo con el tiempo? ¿Lo estás desprovechando? Sí, el tiempo son 8 horas de trabajo, correcto. 8 horas de sueño, correcto. Las otras 8 horas se va a determinar mi salvación o se va a determinar que yo quiero servir, a quién voy a servir. Si por medio del tiempo el Señor mira que lo estás aprovechando bien, estás tratando de decir, bueno, tengo 8 horas, me pongo a hacer oración, me pongo a ver si puedo conseguir una persona que le pueda compartir la palabra de Dios. Trato de estar siempre activo en las cosas de la iglesia. Siempre estoy ahí. Quiero dedicar todo mi tiempo necesario porque ya voy de salida. Necesito pensar yo en mi salvación. Yo le estaba diciendo a una hermana que es muy duro. Yo no puedo hacer que nadie que cambie. Uno quiere cambiar a la gente tú no la vas a poder cambiar. Lo único que tú puedes hacer es que tú cambies o que yo cambie. Que yo entienda esta predicación es muy importante. Quiero saber dónde estoy gastando mi tiempo, porque así lo que dicen aquí en Estados Unidos sí es verdad, el tiempo es oro. Y si yo soy sincero y ustedes también, ustedes están gastando mucho tiempo en cosas que no tienen sentido. Están perdiendo mucho dinero espiritualmente hablando, del cual Dios los va a demandar de ese tiempo. ¿Qué estás haciendo con el tiempo? Y que mi tiempo no lo debo dedicar a la vanidad, sino al aprovechamiento de mi salvación nada más. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 7, dice la palabra de Dios así. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 7. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Estas dos escrituras, si ustedes las pueden leer, pueden ver el tiempo. Humillaos requiere de tiempo. Reconocer que sin Él no eres nada. Reconocerlo siempre que Él está ahí contigo, no haciéndolo a un lado. Reconociéndolo a Él a su tiempo te va a exaltar. Pero otra vez, si no eres humilde, si no reconoces que estás gastándote el tiempo en cosas que no van, entonces no estás cuidando de tu salud. No estás cuidando de tu salvación. De hecho, en estos tiempos, mucha gente más bien busca el placer, satisfacer los deseos carnales, satisfacerse la carne, el ego. Nos hemos vuelto malagradecidos por naturaleza. Se nos olvida quién nos da el aire que respiramos. Y eso cuando a ti se te olvida quién eres, te haces un hombre o una mujer altiva. Es Dios el que te da la vida. Él es el que da vida y el que sana y enferma. Él es todo. Y luego te dice, echa tu ansiedad sobre de Él, que Él tiene cuidado de ti. Esa escritura nos dice que si nosotros no reconocemos lo que estamos haciendo con nuestro tiempo y cómo lo estamos gastando, que ni es en oración, ni es en predicar, ni en meditar, ni nada, Él tampoco nos va a exaltar en el tiempo que fuera necesario de entender y comprender qué es lo mejor. ¿Cómo Dios me va a abrir el entendimiento para poder entender yo estas cosas si yo mismo estoy desperdiciando la vida que Él me da? En nada, en sin sentido, en nada. En Romanos capítulo 5, versículo 8, hermanos, dice la palabra de Dios así. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Si uno empieza a entender esta escritura como se debe de entender, vemos que Dios en su misericordia puso un tiempo para demostrarnos su amor.
Llegó un tiempo donde llegó Cristo a nuestras vidas, siendo pecadores, siendo personas que gastábamos el tiempo en tonterías, siendo hombres de vanidad. Cristo vino al mundo y murió por nosotros. Y ahora nosotros, ¿cómo vamos a gastar el tiempo que Él nos da si no es muriendo por los demás? Pero, ¿cómo se hace eso? Simple y sencillamente, como digo, es aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué estoy haciendo? En el tiempo libre, cuando estoy solo, cuando quiero estar sola, ¿con quién estás? Yo me acuerdo que hace algún tiempo un hermano de Cortázar se quería venir a poner un negocio aquí a Nogales. Estaba muy entusiasmado en hacer su negocio. Se iba a mover. Y se lo digo a todos los que tratan de hacer sus movimientos, ¿no? Hay gente que de repente, no, pues que me voy a mover para Chicago, que me voy a mover para no sé dónde. En ese entusiasmo que él tenía, yo le pregunté que si llevaba a Dios con él. Y se quedó callado. Sí, si te vas a mover a un lugar o llevas a Dios contigo. ¿Es Él el que te está diciendo que te muevas para ganar más dinero? Se quedó callado. Si no pones a Dios o no lo llevas contigo, vas ignorando completamente toda la palabra de Dios. No te interesa la salvación. Lo único que te interesa es tus pasiones, tus deseos carnales o la vanagloria de este mundo. El Señor nos rescató, hermanos, a su tiempo, mandando a su Hijo en un tiempo perfecto. Nosotros lo encontramos en el tiempo exacto, y que si nosotros no vemos el tiempo en el que hoy vivimos y en lo que hoy no lo gastamos, pues eso ya no va a ser culpa de Dios. Hermanos, la parábola del mayordomo infiel es precisamente para nosotros. En Lucas capítulo 16 podemos ver cómo Dios va a quitar al mayordomo infiel porque está haciendo algo incorrecto. En Lucas 16, capítulo del 1 al 7, vamos a ver qué dice ahí. Dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quite la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, le dijo primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Y después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y le dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Esta parábola es precisamente un mensaje de Dios para nosotros. Ese rico es Dios. Y todo lo que tú tienes, tu esposa, tu familia, tu casa, tus hijos, tu dinero en el banco, todo le pertenece a Dios. No te pertenece a ti. Tú nada más eres un mayordomo. Tú nada más eres un administrador de los bienes de Dios. Si Él quiere, Él los quita y se los da al que Él quiere. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Somos administradores de Dios. Y el Señor está escuchando que estamos desparramando esos bienes en puras vanidades, en puras tonterías. No tiene sentido y el Señor nos está acusando que hagamos cuenta porque ya no vamos a ser mayordomos, que ya no vamos a poder administrarle sus bienes. Entonces, este mayordomo es un mayordomo sabio, es un mayordomo que razona y entiende las cosas de Dios. Y dice claramente que él no puede hacer ciertas cosas. Se pone a pensar, ¿qué debo de hacer para que mi amo no me quite? ¿Qué debo de hacer yo, Señor, para que no me quites ese galardón
que no me quites esa mirada en la que yo debo de estar siempre, mi mirada en mi salvación, que el día que yo me muera me voy a ir en paz y tranquilo, porque tenía esa mirada como la tenía Moisés, puesta en el galardón, como la tenía Cristo, como la tenía Esteban. Esteban dice que cuando Esteban lo estaban apedreando, él miró a Cristo sentado a la diestra del Padre. Eso es tener visión. Y no tener mi mirada en las cosas de este mundo nada más. Este hombre actúa bien y empieza a usar a todos los deudores de Dios. ¿Cuánto le deben a Dios? Le deben tanto. Siéntense. Está predicando el evangelio. Este hombre se puso a predicar el evangelio a los deudores de Dios, porque todos somos deudores. Y se puso a decirle, tú cuánto le debes, esto y lo otro, y empezó a aprovechar el tiempo correctamente y sabiamente. ¿Tú lo vas a hacer? ¿A ti te interesa la salvación? Quizá no te va a interesar, a mí sí me interesa. Yo necesito cuidar mi tiempo. ¿En qué estoy gastando mi tiempo? ¿Y en qué estoy gastando también mi dinero? También es muy importante. Dice en la Biblia que el rico alabó al siervo, porque hizo sagazmente. Dios no se molesta que a través de estas riquezas, que si así la considera usted que es riqueza, la palabra de Dios, si usted la considera que es riqueza, usted haga amigos. Él no se siente mal por eso. ¿Sabes cómo Dios se manifiesta al mundo? A través del evangelio. Si en tu casa no existe Dios, es porque tú no lo has revelado. Tú no le has hablado a tu familia del evangelio. Si en el pueblo, en cualquier pueblo no existe el evangelio, es porque nadie ha ido a predicar la palabra de Dios. Entonces vemos que nuestro Señor no se enfada de que usemos estas riquezas para ganar amigos. Y lo dice claramente, dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces que el trato con semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganar amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten o reciban, ¿dónde? En las moradas eternas. Estas riquezas son injustas porque no nos pertenecían a nosotros. Estas riquezas le pertenecían a los hijos de luz, que eran los judíos. A los míos vine y los míos no me recibieron. Pero nosotros, los gentiles, que ahora hemos recibido el evangelio, podemos, si queremos, usar estas riquezas, aunque se va a determinar en tiempo. Porque cuando tú dedicas tiempo a predicar o a estudiar, a juntarnos, es tiempo. Es tiempo de que le vas a dedicar al Señor. Es tiempo de estar ahí oyendo y escuchando la palabra que trae nuestro hermano. Es tiempo de hacer oración. Es tiempo de abstenernos de otras cosas y dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Y todo ese tiempo, tú puedes decir, ay, es mucha pérdida de tiempo. De hecho, muchas personas no les interesa estudiar la Biblia porque dicen, ay, no tengo tiempo. Nada más el domingo, 1 hora y ya me voy. De hecho, ya ni se esperan al estudio porque piensan que se les va a acabar el buffet o algo así. No, vámonos ya a comer. No gasten mucho tiempo con Dios. Olvídense, no, es demasiado el tiempo. ¿Sabes una cosa? Yo aprendí que el tiempo es de Dios. El tiempo es de Dios. Y si Dios quiere quitarme el tiempo, me lo va a quitar hoy o me lo va a quitar mañana. Y si Dios quiere darme 90 años, me va a dar 90 años. Pero Él es el dueño absoluto del tiempo. Pero una persona puede pensar y decir, es que quizás si gaste mucho tiempo escuchando la palabra de Dios, pues yo pierda mucho tiempo, pierda dinero. Pero nosotros sabemos que no. Dice la Biblia, hermanos, vamos a leerlo así otra vez para que se nos quede en nuestra mente. 1 Corintios 15, el versículo del 57 al 58. Dice, 1 Corintios 15, 57 al 58 dice, mas gracias sean dadas a Dios. ¿Me ves otra vez? Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dime tú, ¿cuándo te va a dar Dios la victoria? Y cuando hablamos de victoria es vencer el pecado. ¿Cuándo Dios te va a dar la victoria si tú no sacrificas ningún tiempo para adorar a Dios, ni servir a Dios, ni tampoco estudiarlo, ni analizarlo, ni comértelo, ni tienes nada de ganas, lo que dijo el apóstol Pablo cuando decía, todo lo tengo por basura por ganar el conocimiento de Cristo? ¿Qué hizo este hombre? Este hombre prácticamente tiró a todo llamándole basura por ganar este conocimiento. Dice, nos lleva en victoria. Eso es lo que queremos ver, triunfos.
Queremos oír cosas importantes dentro de la iglesia. El apóstol Pablo se alegraba de que las iglesias de Roma andaban en la obediencia. Oh, el hermano le está predicando, el hermano. Es bien triste hoy es puros quejas y puros problemas dentro de la iglesia. Dice la Biblia, así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes. Tiempo. Firme y constante requiere de tiempo, creciendo requiere de tiempo en la obra del Señor. Y sabes una cosa, después de que partas de este mundo ya no hay tiempo. Se te entregará la eternidad amplia y generosamente. Eso es lo bonito, que ahorita es tiempo del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo es tiempo en el Señor, no es en vano. Así que alguien que me diga lo contrario, dime, eso no es cierto. Estar aquí hoy escuchando la palabra de Dios para ver si Dios me puede dar ese entendimiento de saber qué es lo correcto y qué no es lo correcto, eso no es desperdiciar el tiempo. Estar escuchando, no sé, noticias o un engaño de una novela, porque las novelas, decía el hermano Marcos, yo no las veo, hermano, yo las vivo, las novelas. Todo es un engaño, siempre se va a quedar ella con aquel y aquel se va a ir con aquella. Yo cuando empiezo a ver, ya sé que va a acabar. Yo pienso que yo soy mejor que ese hombre que sacó esa serie. Le hubiera echado otra salsita más rica ahí porque no tiene sentido lo que hizo. Así que la pregunta, hermanos, de hoy es ¿cómo vamos a quedar al final? ¿O qué será lo que iremos a ganar? ¿Habrá el propósito? ¿Estaremos enfocados en la esperanza? Vivimos tiempos difíciles. Vivimos tiempos muy duros. Y si los primeros cristianos los perseguían matándolos, llevándonos a la cárcel, hoy ya no se nos persigue, hoy se nos entrega todo. Satanás dijo, dales todo, dales. También son tiempos duros. Porque hay veces que me gustaría saber el enemigo de frente y poder saber quién es el enemigo, con qué cuenta y poder pelear contra él, ya sea a espadas o a pedradas, como sea. Pero este enemigo no se ve. Este enemigo es invisible y es poderosísimo. Nos engaña, nos seduce, hace ver las cosas como si fueran verdad. Nos dice, es que esto es verdad. No es verdad. Así que, hermanos, voy a terminar con esta escritura. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Con esto termino y con esto también invito. ¿Dónde estás gastando tu tiempo? ¿Te interesa a ti la vida eterna? Entonces, si a ti no te interesa la vida eterna, quiero decirte que no estás en el lugar correcto. Pero para poder entrar a la vida eterna, tienes que aprender a discernir qué es bueno y qué es malo. En Gálatas, capítulo 6, versículos del 9 al 10. Gálatas 6, del 9 al 10. Dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien. Otra vez, el tiempo. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cegar, si no desmayamos. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, yo tengo que hacer bien a todos, no nomás a mi familia, sino a todos. Es otro problema que tenemos. A veces nos enfocamos nada más aquí en la iglesia y se nos olvidan los demás. Tengo que empezar a tratar a mi prójimo como a mí mismo. Si tengo una persona enfrente, a tratarla bien, ser amable con él y si se puede predicar la palabra. Y también tengo que hacerle bien a mi familia de la fe. Pero yo te pregunto, ¿cómo puedes tú amarme, hermano, si no sacrificas nada de tiempo para Dios? No vas a ver a Dios como Padre, no lo vas a ver como el dueño y Señor de tu vida. A mí tampoco me puedes ver como hermano. Tienes que ver que somos una familia y tienes que dedicar el tiempo a la familia. Que Dios los bendiga y les abra mucho el entendimiento, sobre todo de poder entender que lo bueno que Dios quiere es que vengas al frente, si no has obedecido el Evangelio, y lo obedezcas. Eso es lo bueno que Dios quiere. Porque en tu estado que tú te encuentras, ¿verdad? Si Cristo viniera hoy en la noche, tú no entras al cielo. ¿Por qué? Porque no te has lavado tus pecados. Y no es que Dios no quiera. Él sí quiere que vengas, pero Él mira que tu corazón no quiere ver lo correcto. Pero cuando Dios te abra el entendimiento, te voy a ver aquí, hermano. Vamos a entonar este himno de invitación.